Canal 107, La Voz Pública, y 69, La Tora TV, su amigo Delvi Santos, con un enfoque siempre a la franca, sin lambonería. Eso es lo que le gusta a un amigo mío. Ayer hacíamos un enfoque acerca de lo penoso que resulta para el presidente Luis Abinader darle una oportunidad a cualquier funcionario o funcionaria en su gobierno y que luego, por estar de bragueta caliente, tenga que destituirlo. Fue el caso, por ejemplo, de don Leonardo, ¿cómo se llama? Coño, hasta el nombre se me olvida. El del IAD. Director del IAD. Oye, esta vaina, para que ustedes vean, señores, usted es figura pública mientras tenga el cargo. Es director IAD. Acoso. Mire qué cosa. Acoso sexual. Y ahora ChatGPT me va a decir Leonardo Faña. Don Leonardo Faña fue el primer funcionario que el presidente Luis Abinader tuvo que apartar de la función pública por un supuesto acoso que se produjo a lo interno del Instituto Agrario Dominicano. Sé que el presidente lo hizo con dolor en el alma, porque de todos los funcionarios que él designó en diferentes áreas, quizás uno de los que más se ganó su puestecito fue don Leonardo Faña. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa son los méritos políticos y otra cosa es el comportamiento ético-moral. Por muy afanoso, muy efectivo, muy trabajador, muy obediente, muy lo que sea en el terreno que usted sea, en el terreno de lo político, eso no le da patente de corcho para ir a acosar a una empleada en una institución pública. Fue el caso de don Leonardo Faña, lamentablemente, que luego fueron al tribunal, se entendieron, la mujer salió del país, el asunto mínimamente se equilibró en términos sociales, pero todo el mundo sabe que el amor es ciego, pero los vecinos no. Entonces, hay que tener cuidado. Si usted logra que el presidente de la República le tome en cuenta, en medio de miles de dirigentes que no hemos podido ir a la nómina pública por diversas razones, no comience a hacer disparatadas como comenzar a acosar a un empleado o una empleada con insinuaciones sexuales en una institución pública. Eso no es necesario. Eso no es necesario. Esa virilidad, ese calentamiento que se le mete a partir de sentarse en una silla de una institución pública, déjele en la casa y váyase al bollo con su esposa o con su esposo. Pero no la lleve a la institución pública porque le va a generar problemas. Es muy posible que en las próximas horas el presidente se vea en la motivación, casi obligado, de tener que apartar a una persona con arraigo político y empresarial como don Rafael Abraham Burgos Gómez, actual director del Instituto Dominicano del Azúcar, el CEA, el tan desacreditado CEA, director de Bienes Nacionales. O sea, tiene dos instituciones a cargo. Y eso no le es suficiente como para comportarse a la altura de que bajo ninguna situación le vengan a imputar insinuaciones de acoso sexual o acoso laboral en contra de ninguna empleada de la institución. Métase a un cabaret, váyase de viaje. Cuando usted termina de la actividad laboral que le ha encomendado el presidente en cualquier institución pública, váyase para cualquier lugar del planeta y haga con su calentamiento viril lo que a usted le venga en gana. A eso tiene derecho. A lo que no tiene derecho es a llevar ese calentamiento vaginal, esa bragueta caliente, llevarla a una institución pública. A eso no hay derecho en el país. No lo hubo, no lo hay, y lo que apostamos es a que nunca lo haya. A que nadie se tenga que ver obligado a ceder emocional o sexualmente porque su empleo está en juego.
Desde el Ministerio de la Mujer hay que hacer un trabajo afanosamente dedicado a favor de ver cómo se corrige desde el sector público y el sector privado el alto índice de acoso sexual y acoso laboral que lamentablemente azota a las mujeres. Y no estoy diciendo que es malo que cualquier empleada o empleado logra enganchar emocional o sentimentalmente con su patrón o patrona. Eso no es delito, eso no es pecado, porque el amor es libre. Ahora, lo que es malo es que por los niveles de sumisión que aquel joven o aquella jovencita tiene con su patrón o patrona, tenga que ceder sentimentalmente y entregarle sus partes vaginales a un bandido a cambio de que le permanezca en el empleo. Eso está pasando hoy en el sector público y en el sector privado, mucho más de lo que uno se imagina, señores. Con cierta frecuencia, por los niveles de confiabilidad que uno de algún modo va destilando, hay decenas de personas que ni siquiera tienen cercanía amistosa con uno y se le acercan y dicen, wow, mira, tal comisionado de tal institución del área deportiva con asiento en el ensanche Quisqueya, ese tipo es un enfermo sexual. Ayúdame. Ayúdame, que no me deja sentarme en el escritorio, que no puedo ir con ropa blanca, que el tipo es un desquiciado. Con mucha frecuencia eso pasa. Entonces, uno se preocupa porque, reitero, no es delito que ella, en el marco de cualquier proceso de acercamiento, si está soltera, producto de las tentaciones banales que le llegan, tentaciones carnales, se enamora de su patrón. Eso puede pasar en cualquier lugar del planeta, hasta en una iglesia. Que una jovencita se interesó en el pastor o en el sacerdote, eso puede pasar. Ahora, lo que no es permitido ni se puede permitir bajo ninguna circunstancia es que en el sector laboral, en lo público y en lo privado, sea una condicionante que usted tenga que ceder sentimental o sexualmente con su patrón o patrona para poder ocupar su empleo. Y eso está pasando más de lo que uno imagina. Razón por la que motivamos al Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Ministerio Público de nuestro país y demás a prestar un poquito más de atención a ese tipo de temas, porque nos puede generar mayores daños de los que lamentablemente nos está generando en este momento. Lo del CEA es una pena. Es una pena que en la postrimería de su carrera política, don Rafael Abraham Burgos tenga quizás que salir de la función pública, avergonzándose a sí mismo, avergonzando a su familia, avergonzando a sus amigos, avergonzando al presidente, por una insinuación que puede ser cierta o no, pero mientras te imputan, eres tú en términos de acoso que tienes que demostrar lo contrario. Y no es tan fácil demostrar lo contrario cuando ella es la pieza sine qua non del expediente. Tengan cuidado, mis amigos, en el sector público, en el sector privado. No se dejen provocar, y se lo está diciendo alguien con unos niveles de calentamiento, gracias a Dios, gracias a Dios, pero con mucho cuidado, con mucha precaución. Se requiere de una anuencia posterior para poder llegar a cierto contacto. Quiero dejarlo por ahí, porque de verdad, quiero dejarlo hasta ahí, porque de verdad que esa virilidad, ese calentamiento, ese fuego interino que se le ha metido a algunos compañeros designados en funciones públicas, eso realmente es vergonzoso y no lo esperábamos. Lo de Leonardo Faña a mí me sorprendió. Un hombre anciano ya, jodiendo con vaina así. Se arregló bien, excelente, ya, se arregló bien con la supuesta maltratada. Lo de un empleado de aduana, yo no sé quién es. Me dicen que pudo haber sido cierto o pudo ser mentira. Hay tentaciones. Lo del señor Rafael Abraham Burgos Gómez, eso está por verse.
Y hay un comisionado del área deportiva, señor presidente, que todo el mundo sabe que el tipo es un desquiciado, que es un enfermo, que hay que revisarlo urgente porque la mayoría de las empleadas no quieren ir a la oficina, porque como condición sine qua non le pone que posterior a las actividades laborales hay que salir a tomarse unos tragos con este sinvergüenza. Y no es el único, hay muchos más, hay otros tantos que con ese decreto afrodisíaco que usted le está mandando, que no sabemos qué es lo que contiene, si es que contiene Viagra el jodido decreto, o la silla en la que se sientan, porque estos tipos tienen un calentamiento y un comportamiento viril inexplicable, porque 16 años en la oposición, con una ropa de paca, nadie le ponía atención, totalmente atrasados, y ahora ese airecito y esas alfombras de las instituciones públicas lo tienen vuelto loco. Hay que revisarlo. Doña Milagros Ortiz Box y quienes le acompañan ahí, presten atención para que el tema del acoso no sea, en este gobierno que tiene otros taloncitos de Aquiles, un tema tan serio como el que pudiera convertirse en los próximos días. Y quiero aclarar entre paréntesis que cuando hablo de acoso sexual en instituciones públicas, no me refiero exclusivamente a acoso de él hacia ella, también de ellas hacia ellos. Está ocurriendo y hay que prestarle atención. En otro tema, decíamos ayer que el tema de la señora vicepresidenta es algo inexplicable, porque desde 1966 decíamos ayer que el tema de la señora vicepresidenta, doña Raquel Peña, es algo inexplicable, porque desde 1966, cuando Balaguer se convirtió en primer presidente de la vida democrática de nuestro país, acompañado de Augusto Lora, hasta hoy, 22 de abril del año 2026, ningún vicepresidente ha logrado ocupar la primera magistratura. Lo intentó Carlos Morales Troncoso, fracasó. Lo intentó Jacobo Masluta, duró 6 meses, pero fue por la desgracia de don Antonio Guzmán, a quien acompañaba como vicepresidente. El acompañante de Jorge Blanco ni siquiera se interesó nunca por eso. Fernández Mármol salió de la vida pública y jamás se ha sabido de él ni de su familia, porque hay gente que participa en política por una coyuntura momentánea y sale de inmediato. Doña Margarita lo intentó y lamentablemente quedó en el intento. Milagros Ortiz Box con todas las condiciones, pero en el PRD no es tan fácil. En el PRM es mucho peor, porque hay unos niveles de clasismo y de machismo, amargos. La señora vicepresidenta actual es la última en intentarlo. Ojalá que sea ella la que rompa ese maleficio. Primero, por su condición de mujer. Segundo, porque tiene las condiciones sucesorales suficientes. Y tercero, porque ha hecho un buen trabajo. Eso es innegable. Con algunos punticos ahí, como el de Senasa, el desorden de medio ambiente, la mafia permanente en el sector público y en el sector educativo, pero no es todo culpa de ella, que ha sido jefa de gabinete en algunas ocasiones de esas instituciones. En mi caso muy particular, lo que me sorprende es que a pesar de haber sido desde Augusto Lora, 1966, la vicepresidenta que más participación ha tenido en la vida pública democrática de nuestro país, doña Raquel Peña, no logra llevar eso a la vida político-electoral. Los niveles de eficiencia, de afán, de transparencia, de dedicación constante, de buena presencia, arraigos familiares admirables y empresariales y académicos. Pero esos son otros 500. Cuando nos vamos a la vida pública electoral, nos damos cuenta de que al día de hoy, lamentablemente, la vicepresidenta es insignificante. En la mayoría de encuestas aparece muy distante de gente que no ha ocupado
los puestos de relevancia de 2020 a la fecha que ha ocupado ella. Pero díganme, ¿cuál vicepresidente en la historia democrática de nuestro país ha ocupado tanta notoriedad como doña Raquel Peña? Nadie. La mayoría eran ceros a la izquierda. Augusto Lora con Balaguer, nadie se imaginaba que iba a tener ningún tipo de participación. Fernández Mármol con Jorge Blanco, la gente ni sabe quién es. Carlos Morales Troncoso fue una persona de gran notoriedad durante la vida pública de Balaguer, pero nadie imaginaba que él iba a sustituir al caudillo. Más adelante vinieron los demás, con Macluta, 7 meses de presidente por la situación desastrosa como concluyó don Antonio Guzmán. Más adelante nos enfrentamos a una nueva etapa de la vida político-democrática de nuestro país. Rafael Alburquerque, nunca la población lo vio como sustituto de Leonel. Intentaron para joder al danilismo, pero para ningún lado. Doña Margarita, un gran intento, con muchísimas posibilidades, pero las coyunturas que se dieron en el PLD lamentablemente le marchitaron su carrera y ya no creo que tenga las posibilidades de ser la vicepresidenta que ocupe la presidencia de la República en nuestro país. Doña Raquel Peña, reitero, es quizás la vicepresidenta que mayores participaciones ha tenido en las cosas de Estado desde 1966. ¿Qué ha pasado? Cosas de la vida. Porque me he dado cuenta que para ser presidente, además de dedicarse afanosamente a eso, sacrificar hasta tu vida sexual, sacrificar todo, a veces también es como un llamado del destino. No sé si estoy equivocado, pero en mi corto trayecto en la vida política me he dado cuenta que para ser presidente, más allá del sacrificio económico, familiar, empresarial, muchas veces es quizás que la población se coja contigo, que te atribuya ciertas condiciones que quizás tengas o no. Es innegable que todos los que han sido presidentes en el país han tenido que sacrificarse indudablemente. Pero hay figuras a las que la población le atribuye posibilidades presidenciales que uno se sorprende y dice, pero ¿en serio? ¿Es en serio? Sin embargo, en el caso de doña Raquel Peña, que tiene buena presencia, buen arraigo familiar, buen arraigo académico, buen arraigo empresarial, con buen desempeño en la vida pública de nuestro país, con gran eficiencia en la administración de lo que le ha tocado, con la mayor cantidad de decretos a su nombre para ser presidenta de todos los gabinetes habidos y por haber, y en la mayoría ha logrado resolver con eficiencia el tema de la salud con respecto a los embastes del COVID. Son innegables que le colocan un punto muy a favor a la señora vicepresidenta. Ahora bien, cuando la analizamos en las encuestas, nos damos cuenta de que desafortunadamente al día de hoy todavía su figura en el imaginario político electoral no aparece con posibilidades sucesorales para ser la presidenta de la República de cara al próximo proceso. Para que usted vea lo complicado que es ser presidente de nuestro país. Pudiera ser quizás la figura con mayores posibilidades, porque está cerca de todo, con un vaqueo empresarial admirable, según me dicen, con eficiencia, con cercanía. Esa señora tiene unas calidades maternales a la hora de ejercer la cosa pública que hablan de grandeza humana. Sin embargo, aparece por debajo de la mayoría de los encuestados de cara a las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué le estará pasando? Pudieran analizar los expertos que le acompañan y darse cuenta que quizás todos esos elementos que uno le atribuiría a favor pudieran ser elementos en contra. Pudiera ser quizás que haber tenido tanta participación en los gobiernos del presidente Luis Abinader del 16 de agosto a la fecha han sido atenuantes contrarias
para un buen posicionamiento político electoral de la señora vicepresidenta Raquel Peña. La política a veces es tan incomprensible que de repente eso pudiera ser un factor negativo en su contra, un factor negativo y que actúe en su contra. Porque de verdad que desde 1966, Augusto Lora, que acompañó el primer gobierno del doctor Joaquín Balaguer, nadie ha tenido la notoriedad de doña Raquel Peña en la administración de la cosa pública. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué esta dama, distinto a otros personajes sin ningún tipo de condiciones, no aparece rompiendo las encuestas? Habiendo sido quizás desde 1966 primer gobierno democrático encabezado por el doctor Joaquín Balaguer, nadie en el país ocupando la vicepresidencia de la República, Augusto Lora, Fernández Mármol, Morales Troncoso, Jacobo Magluta, Alburquerque, Margarita, doña Milagros y ahora doña Raquel Peña, nadie ha logrado participar tanto desde la vicepresidenta, desde la vicepresidencia, en la función pública de manera directa como doña Raquel Peña. Los anteriores no tuvieron posibilidades sucesorales, pero ella pudiera ser, quizás con toda esa participación que el presidente en buena lid le ha otorgado. Sin embargo, cuando analizamos en términos de encuestas, nos damos cuenta de que todavía aparece totalmente distante de algunos presidenciables del PRM, para que veamos lo incomprensible que es la bendita carrera política. Pudiera ser esa notoriedad que le ha otorgado de muy buena fe el presidente Luis Abinader una atenuante negativa para lograr un posicionamiento a la altura de poder convertirse en la candidata del Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién sabe? Para que veamos que a veces uno lo que quiere es notoriedad, participación, grajeo con la cosa pública, y muchas veces esa misma notoriedad, esa participación y ese grajeo con la cosa pública pasa a ser la gran atenuante adversa para ocupar posicionamiento de cara al comportamiento electoral. Creo que es el caso de doña Raquel Peña, porque desde 1966 hasta Augusto Lora, desde Augusto Lora hasta doña Margarita, nadie ha tenido la participación que ha tenido ella en la cosa pública desde la función de vicepresidenta. Sin embargo, al día de hoy, en términos tangibles, en las encuestas aparece muy distante de gente que no ha tenido esa gran participación de cara a lo electoral con mira al 2028. Así es la política de incomprensible y a veces uno no termina de entender por qué una persona con las condiciones de doña Raquel Peña, arraigo familiar, empresarial, académico, calidad maternal impresionable, no se coloca o no ha logrado colocarse en el imaginario político electoral como la figura sucesoral del presidente Luis Abinader de manera indiscutible. ¿Por qué no logra colocarse como la figura de posibilidades sucesorales de cara al próximo proceso, cuando el presidente Luis Abinader tendrá que irse a la casa el 16 de agosto del 2028? Qué incomprensible es la política. Sin embargo, gente a la que algunos críticos no le atribuyen ningún tipo de condiciones, como es el caso de David, aparece rompiendo la mayoría de encuestas. Dirán, bueno, es que el mercadeo, sí, pero el mercadeo no es solo de David. Es que los medios de comunicación te colocan, sí, pero no, los medios no solo son de David. Es que el Ministerio de Turismo, pero tú eres funcionario también. Oh, ¿y tú sabes lo que significa ser director general de INAPA? Llevar agua a los hogares. Eso es una función sacrosanta. ¿Y dónde aparece Wellington? En el último lugar. ¿Y tú sabes lo que significa ser director general de aduanas? Recibir todos los cuartos habidos y por haber que entran al país. ¿Y dónde aparece Yayo? Distante. Pero Tony Peñaguaba, que administró los programas sociales. O sea, ¿cuál es la función de un director general de gabinete? Del gabinete social de un gobierno. Dar, buscar, para estructurar planes, estrategias y proyectos para dar. Y usted sabe
¿Cuál es el verbo más agradable que tiene el vocabulario español? Amar y luego dar. ¿Y dónde aparece Peñaguaba? En Júpiter en las encuestas. Entonces, no es verdad que a veces tener una buena participación en la cosa pública te hace imprescindiblemente sucesor de un presidente. En el próximo segmento le voy a decir, desde mi punto de vista, quiénes son los que tienen posibilidades de cara al próximo proceso interno del Partido Revolucionario Moderno. Hay que continuar en nuestro programa A la Franca con su amigo Delvis Santos. Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de Canal 107, el Canal 69, La Tora TV, el canal que te gusta, y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, por todas las vías. Gracias en el alma por estar conectados con nosotros a diferentes horarios. Lo importante es que el contenido les llegue a ustedes con la calidad que aspiramos. Pues bien, a veces uno se da cuenta de que la carrera política no es ni siquiera como uno la prevé. En política, aunque te pongas y no te toca, no te toca. Y muchas veces, si te toca, aunque no te ponga, la gente te manda a buscar. Es el caso de algunos posibles presidenciables que tienen algunos partidos. Por ejemplo, en el PLD es innegable que a Juan Ariel Jiménez van a tener que darle una oportunidad en algún momento. ¿Por qué? Porque con condiciones o no, la gente lo ha ido colocando en el epicentro de las aspiraciones. En la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández es una realidad. Sea ahora o cuando sea, van a tener que dejarlo pasar para ser candidato y la República Dominicana lo va a hacer presidente. En el PRM igual pasa con David. Una persona que usted puede estar de acuerdo o no, a mí me encanta más ver a Rafa Boba que a David cuando de su figura se trata, porque lo admira, lo imita como nadie. Me encanta. Pero es innegable lo de David. Con condiciones presidenciables o no, pero la gente lo ha ido colocando. Dirán, bueno, pero que los medios de comunicación, que los Vicini, sí, pero eso está todo ahí para ti. ¿Y por qué tú no lo usas para ti? Y los medios de comunicación no son accesibles para todos los aspirantes. Pues úsalo para ti. Y no le atribuya a otro de que su potencial es porque los usa. Sí, que el Ministerio de Turismo, sí, pero Fello fue ministro de Turismo y no fue candidato presidencial. Francisco Javier fue ministro de Turismo y míralo cómo anda. En un lejano tercer lugar, compitiendo con un anónimo como Abel Martínez. Entonces, no es la posición a veces. Es probable que el destino tiene que congraciarse a tu favor para ser presidente de nuestro país. Es lo que yo he atribuido. Es probable que el destino tiene que congraciarse a tu favor, alinear una serie de cosas para poder ser presidente de nuestro país, porque en el caso del presidente Abinader hubo que dividir el PLD, marcha verde, protesta frente a la Plaza de la Bandera, suspensión de elecciones, o sea, fue una serie de cosas que pasaron que, producto de su preparación para la posición y estar colocado justo en el momento que la historia lo requería, el presidente Abinader se convirtió en el primer presidente electo por el Partido Revolucionario Moderno. O sea, puede pasar que ahora las coyunturas se están dando para otro personaje. ¿Quién puede ser ese personaje? Se habla de Guido, se habla de David, se habla de Carolina, Wellington, Peñaguaba, Raquel, ¿quién más? Yayo y todo aquel que maneje 10 pesos en el gobierno. Aquí todos estamos aspirando. Yo no estoy porque el presidente no se ha dignado. Pero inmediatamente me ponga el decreto de ser el inspector de barrenderos en el Consejo X. Mis aspiraciones están a flor de piel. Entonces, lo que se va a dar en el PRM es una lucha bastante simple. Casi todo está definido.
a más de un año del proceso que habrá de realizarse en septiembre de 2027. Y lo que se observa a simple vista hoy, 22, lo que se observa hoy, 23 de abril, año 2026, es que la lucha a lo interno del Partido Revolucionario Moderno será entre David, Carolina y Gillo. Repito, hoy, 23 de abril del año 2026, lo que se observa, al margen de cualquier cambio, es que la lucha a lo interno del Partido Revolucionario Moderno será entre David Collado, Carolina Mejía y Guido Gómez Mazara. ¿Puede eso cambiar y lograr un repunte a su favor la señora vicepresidenta Raquel Peña, Wellington Arnaud, Yayo Sanz, el propio Peñaguaba? Claro que las cosas pueden cambiar. Claro que las cosas pueden cambiar. Ahora yo no puedo venir a hablar del futuro y tengo claro lo que está pasando hoy. Si Guido acelera un poquito, la lucha por el segundo lugar estaría entre él y Carolina. Y David, que no sé de dónde que le viene ese arraigo tan vertiginoso a su favor, pero cuenta con una gran camada de representantes municipalistas que pudieran ayudarle a motorizar un voto al interno del Partido Revolucionario Moderno que lo pueden hacer candidato. Pero no está claramente definido eso hoy, porque estamos a más de un año de ese proceso interno. ¿Por qué digo que las posibilidades giran en torno a David, Carolina y Guido? Porque son los 3 de los 7 aspirantes presidenciales que tiene el Partido Revolucionario Moderno que logran concitar atención en los PRMistas más allá de la gente que compone parte de su nómina. Repito, veo que las posibilidades a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, hoy 23 de abril del año 2026, giran en torno a David, a Carolina y a Guido. Ellos son los 3 a los que se le puede observar posibilidades de ir al ruedo con mucha seriedad y competir por la nominación presidencial de ese partido. ¿Por qué? Entre otras razones, que pueden aparecer 500, yo analizo y veo que son los únicos 3 que logran concitar atención en los PRMistas más allá de la gente que aparece en sus nóminas. Es innegable que hay gente que admira y votaría por David Collado en el PRM sin aparecer en la nómina del Ministerio de Turismo. Que sea mi caso o no, eso es otra cosa. Es innegable que don Hipólito Mejía, Juan Garrigó, Carolina Mejía y otros que acompañan el proyecto que representa a la alcaldesa del distrito logran concitar apoyo de gente que no trabaja en el Partido Revolucionario Moderno ni en la alcaldía. En el caso de Guido, es quizás el que más posibilidades tendría en ese segmento que les estoy narrando y explotar a su favor esa atenuante, porque es quizás de todos los que les he atribuido posibilidades, el que más admiración despierta dentro y fuera del Partido Revolucionario Moderno por su narrativa. Puedo estar en lo cierto o quizás no, pero es como lo veo y es como lo narro. Después, los demás aspirantes del PRM logran concitar atención de alguna parte de la gente que trabaja en sus respectivas instituciones. ¿Y se puede ser candidato de un partido así? Cuando tú logras solo despertar interés político electoral en el 10% de la gente que trabaja en una institución que tú diriges que tiene 4,000 empleados. Pues tú eres el presidenciable de 1,000 personas y con 1,000 personas tú no vas a ser candidato y menos presidente. Es la gran razón por la que veo en este momento las posibilidades político-electorales de cara al proceso interno del Partido Revolucionario Moderno que deberá realizarse en septiembre de 2027. Las posibilidades en este momento apuntan a que la lucha seriamente será entre David Collado, Carolina Mejía y Guido Gómez Mazara. Eso puede cambiar a partir de un posible repunte que logre la señora vicepresidenta Raquel Peña. Wellington Arnaud, si logra salir de INAPA y despertar interés en los PRMistas más allá de los que aparezcan en su nómina. Allá yo en este momento de verdad que lo veo muy ocupado con ese tema de la comisión. Peñaguaba, eso es un relajo. No creo que los PRMistas sientan ningún tipo de empatía por él porque estuvo dirigiendo los planes sociales y el hombre se encumbró, se alzó con el santo y la limosna y ahora anda
hablando con los potelú, para que tú veas cómo es la política, ¿eh? Para que veas cómo es la política. ¿Quién más de los aspirantes? Ellos tres. De todos modos, eso puede cambiar porque en más de una ocasión yo he observado mucho interés en algunos actores del gobierno en potenciar la figura de la señora vicepresidenta y han logrado en media hora, en 2 horas, un día. Lo que pasa es que eso se espuma o se esfuma, eso desaparece. Porque tampoco es fácil potenciarse permanentemente como candidato presidencial en un país clientelista como el nuestro. Aquí hay que trabajar duro con los dirigentes para poder aparecer como favorito de cara a un proceso interno. Y al margen de cualquier eficiencia, cualquier posibilidad, cualquier trabajo en una institución pública, ha quedado demostrado que se requiere de unos elementos más determinantes para ser candidato de un partido. De esto habrá que hablarse más adelante. En el PLD la lucha será entre Abel Martínez, Gonzalo Castillo, que es una realidad, Juan Ariel sí se activa, y Francisco Javier, que no me imaginaba que a pesar de la gran eficiencia con que se manejó al frente del Ministerio de Turismo, iba a hacer un papel tan pobre como candidato o como aspirante a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que a los que critican a David, miren ahí en Francisco Javier que no es el Ministerio de Turismo el que hace candidatos. Se requiere de otras cositas. Entre otras, un partido que tenga potencial, que tenga fuerza, que tenga vocación de poder o que tenga posibilidades de permanecer o acceder, como es el caso del PRM. No es tan fácil. Lo cierto es que en este análisis, uno al margen de cualquier interés, porque aquí todos tenemos intereses. Aquí no hay analistas imparciales. Aquí no hay analistas por amor al arte. No, yo tengo mis intereses y de todos los que aspiran hay algunos que no quiero que saquen un voto, por la razón que sea. Y hay quizás uno o hay dos a los que les sugiero y les deseo que tengan buena participación. ¿Por qué? Por la participación que han tenido quizás en sus respectivas gestiones. ¿Qué participación van a tener los presidenciables del PRM en el proceso interno de ese partido? ¿Qué notoriedad van a tener? La misma que le han dado a los dirigentes en sus respectivas instituciones públicas, los que han cogido esas posiciones para distribuírsela con sus compañeritos de orgías y con sus compañeritos de copas. Esa misma participación van a tener en el proceso interno del PRM, los que han cogido esas posiciones para distribuírselas con sus suplidores y engrosar su potencial económico particular. Esa misma participación le van a dar los dirigentes del PRM cuando ellos acudan al terreno. Y el PRMista le va a decir, ¿cuánto empleado tiene INAPA? 6,000. ¿Y cuánto tengo yo? Nada. Ah, pues eso mismo tiene en mi casa. ¿Cuántos empleados tiene aduanas? 4,500. ¿Y cuántos tengo yo? Ninguno. Ah, pues eso mismo tiene Yayo en mi casa. ¿Cuántos empleados tiene turismo? 14,000. ¿Y cuánto tengo yo? Ninguno. Ah, pues eso mismo tiene David en mi casa. ¿Cuántos empleados tiene Guido? A todo el mundo. Indotel, 750. ¿Y yo cuánto tengo? Ninguno. Entonces, eso tienes tú en mi casa. Y no es solo empleo. Es que los PRMistas van a medir con la misma vara de cara al proceso interno a los presidenciables. Y es por lo que digo que las posibilidades en este momento a lo interno del Partido Revolucionario Moderno giran en torno a Carolina, David y Guido, porque el que no logre despertar intenciones político-electorales y admiración más allá de la gente que tiene en nómina, ese no tiene posibilidades. O sea, las posibilidades a lo interno del PRM se van a circunscribir en base a aquel que logre despertar interés más allá del personal que tenga adscrito en su nómina. Porque no hay forma de darle empleo a todo el mundo. No hay forma de darle contrato, de darle publicidad, de darle participación a todos los dirigentes del PRM.
Un partido cuya matrícula son 3.800.000 personas. ¿Cómo tú vas a darle participación a 3.800.000 dirigentes? Bueno, dirigentes no, miembros, porque dirigentes son quizás 55, 56.000. Es la gran disyuntiva de los partidos. En la fuerza del pueblo ahí está definido todo. En la fuerza del pueblo está todo definido. Si se sientan con la cabeza fría, el candidato puede ser Omar Fernández, que va a despertar el interés de toda la población, principalmente de los partidos de oposición que no se identifican con Leonel Fernández, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, en gran mayoría, porque le atribuyen haberlo sacado de poder. ¿Es un comportamiento natural? ¿Tiene Danilo Medina algún problema con Omar? No. Con Leonel sí, a muerte. A muerte. Danilo prefiere quitarse un ojo y que Leonel no sea presidente. Danilo prefiere mocharse un brazo y que Leonel no sea presidente. Pero para Danilo Medina, que Omar llegue a la presidencia de la República es como ver que llegó un sobrino suyo. Porque ya él no es hermano de Leonel, pero sigue siendo tío de Omar. Mira qué vaina la de la política. Ya Danilo Medina no sigue siendo hermano de Leonel ni compañero político de Leonel, pero sigue siendo tío de Omar. Y es el gran problema de miles de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que no quieren acuerdo con Leonel, pero ven a Omar como su sobrino. Se lo demostraron aquí, en el Distrito Nacional. Los PLDistas andaban buscando votos con la misma dedicación y el mismo entusiasmo para hacer a Omar Leonel Fernández Domínguez, senador, que como salían a buscar votos por Reinaldo Pared Pérez. Porque Omar no es un contrario de los PLDistas, es Leonel el que tiene problema con ellos. Omar es sobrino de los dirigentes del PLD. Si lo sientan al león con la cabeza fría y logran convencerlo de esa realidad innegable, de repente, el 16 de agosto del año 2028, en la casa del presidente Fernández, habrá de llegar con la línea tricolor un presidente llamado Omar Leonel Fernández Domínguez. Se lo digo yo a la franca. Hacemos nuestra última pausa. Venimos en breve con los procesos de compra en nuestro programa. Ya venimos. Vamos a las compras. Vamos a las compras que tiene pautadas para hoy el Estado Dominicano a través de sus instituciones. Vamos al portal de compras. Vemos que los hospitales siguen con la delantera en cuanto a las compras. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial está adquiriendo artículos de cocina segundo trimestre de uso institucional por 249,000 pesos. Ayuntamiento del Distrito Nacional, adquisición de desbordadora. ¿Qué es eso? Adquisición de desbrozadora por 241,000 pesos. Centro Especializado de Atención Ambulatoria está comprando insumos de limpieza para uso de centro de salud, 266,000 pesos. Empresa de Transmisión Eléctrica, ETED, control de malezas, chapeo, limpieza, bote de desechos, control de roedores y demás por 229,000 pesos. Qué barato ese proceso. Dirección General de Desarrollo Fronterizo, adquisición de cuadro institucional en alto relieve. Oye ahora, 44,840 pesos. Adquisición institucional en de cuadro institucional en alto relieve. ¿Quién es que dirige esa vaina? Dirección General de Desarrollo Fronterizo. Corporación Acueducto de Alcantarillado de la Romana, guardamotor, baterías y cargador de baterías por 136,000 pesos. Es Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, contratación de servicios de transporte corporativo por 1,800,000. Unidad Técnica Ejecutora de Proyecto Agroforestal, UTECDA. Recarga del sistema electrónico para pago de peaje Paso Rápido por 200,000 pesos. Ministerio de Deportes de la República Dominicana, adquisición de insumos, café, azúcar, té para el área de servicios generales del Ministerio de Deportes, 1,155,000 pesos.
Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, publicidad en el programa de televisión Laura en Sociedad por 6 meses. 283,000 pesos. Qué programa tan barato. 6 meses de publicidad. Ministerio de Interior y Policía. Adquisición de sillón ejecutivo para uso institucional dirigido a MIPYME. 30,000 pesos. Ministerio de Vivienda de la República Dominicana. Adquisición e instalación de neumáticos para la flotilla vehicular de ese ministerio por 6,339,000 pesos. Defensa Civil de la República Dominicana, adquisición de equipos médicos para ser utilizados en el Departamento Médico de esa Defensa Civil por 245,000 pesos. Procuraduría General de la República, adquisición de herramientas y equipos tecnológicos para uso en sistema de redes, 1,185,000 pesos. Ministerio de Salud Pública, contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo por 266,000 pesos. Seguimos con Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureñas, solicitud de mantenimiento de puerta enrollable que da acceso a la biblioteca por 97,000 pesos. Ministerio de la Mujer, adquisición de materiales educativos y gastables para jornada de sensibilización por 475,000 pesos. Ministerio de la Presidencia, contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas de ese ministerio por 248,000 pesos. Seguimos con Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adquisición de mobiliario de oficina por 263,000 pesos. Ministerio de Deportes, adquisición de pintura para ser utilizada en el remozamiento de diferentes instalaciones deportivas, 1,990,000 pesos. Ministerio de Hacienda, adquisición de artículos de refrigeración para ese ministerio, 116,000 pesos. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, Coraplata, adquisición de válvula mariposa para el acueducto, 480,000 pesos. Comisión Nacional de Energía, adquisición de equipos tecnológicos para uso de esa comisión, 2,009,000 pesos. Instituto de Formación Superior Docente Salomé Ureña está licitando 186,000 pesos. Superintendencia de Electricidad, contratación de servicios de publicidad a través de su programa radial Political para promover la campaña educativa dominicana eficiente, 708,000 pesos. Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, adquisición de estantería de carga y pintura por 496,000 pesos. Ministerio de Educación, contratación de servicios de alimentación por 6 millones de pesos. Vámonos a la última a ver qué es lo que hay. Son muchas. 99 millones de pesos está licitando la Dirección General de Aduanas en contratación de servicios de suministro de alimentos y bebidas para comedor de empleados. 99,967,000 pesos. Vámonos a Inafocan, contratación de servicios de capacitación, o sea, diplomado en educación inclusiva, énfasis, por 10 millones de pesos. Les invitamos a entrar al portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano para que se informen de todos los procesos que tiene el Estado Dominicano publicados para hoy. Mañana a la misma hora, Canal 107, La Voz Pública, y 69, La Tora TV, el canal que te gusta. Hasta entonces.